Señor, estamos ante ti otra vez hoy, deseando, Señor, glorificarte a ti en nuestros corazones, rogando, Señor, para tu obra en medio nuestro. Pido, Señor, que podamos crecer en nuestra fe, en nuestras oraciones ante ti a través de este estudio. Pedimos, Señor, y queremos ver tu obra de salvación, de santificación, tu obra de gracia, Señor, en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que nos ayudes a ver tus promesas futuras y que esta fe en lo que tú nos has prometido, la eternidad contigo, Señor, moldee nuestro diario vivir, aunque imperfectamente de momento. Rogamos, Señor, esta obra, te suplicamos, Señor, haz esta obra en medio nuestro para tu gloria, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos continuando el estudio de hábitos de gracia. Otro estudio en esta tarde de estos hábitos, habiendo recibido la gracia de salvación de nuestro Dios. Estoy ajustando un poquito aquí. Ahora sí. A medida que estaba preparando este estudio, me hizo pensar en un pasaje del apóstol Pablo, en el cual dice, pues si no hay resurrección, nuestra predicación está en vano, nuestra fe es vana. Y claro, Pablo no, para nada está dudando de que hay o no hay resurrección. Está afirmando que sí la hay y que entonces se tiene que predicar y que nuestra fe es real porque vivimos a la luz de lo que nos ha sido prometido. Y nuestra fe es así, es una fe con una esperanza hacia lo futuro. No es vista, sino es una fe con esperanza. Y esto tiene mucho que ver, pues, un pasaje del apóstol Pablo. Ahora estamos en esta tarde en otro pasaje del apóstol Pablo, inspirado por nuestro Dios. Y esa declaración que acabo de comentar tiene mucho que ver con la idea principal del pasaje de esta tarde. Tiene que ver, a medida que vemos acerca de cómo orar a continuación de la semana pasada, vimos la oración del Padre Nuestro, vemos otra oración en esta tarde que nos enseña cómo orar y vemos la esencia del pasaje que podemos resumir de la siguiente manera. Oremos dignos del regreso del Rey. Es que estemos orando de manera digna, teniendo que ver con el hecho de que nuestro Rey va a volver, nuestro Dios va a volver. Y esto tiene que moldear nuestras oraciones, según el pasaje que vamos a estar viendo en esta tarde. Estamos en Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1. Voy a pedir vuestra participación leyendo, pues, un pasaje un poquito más extenso, versículos 3 al 12. Inicio yo leyendo y si podéis seguir alternando. Segunda Tesalonicenses 1, 3 al 12, dice así la palabra de Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.
porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama... ya me he pasado. Para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Para qué le das gracias a Dios? Si yo pienso, quizás habría, para su obra de salvación, para bienes que el Señor ha provisto. Hay muchas cosas hoy día, no sé para qué le dais gracias a Dios en vuestra vida cotidiana. La protección que Hola. dan a mis hijos Por la protección, y a mi familia. la provisión. Yo doy gracias a Dios porque todos los seres que Él ha creado, a nosotros nos hizo imagen y semejanza, y no solamente eso, sino que nos adoptó como sus hijos. Amén. Especial. Por nuestra iglesia también damos gracias. Amén. Varias razones, motivos por los cuales damos gracias a Dios. Y vemos en esta oración, y no solo en esta oración, vemos un modelo de para qué Pablo da gracias a Dios. Hay varias razones, varios motivos por los cuales él da gracias a Dios. Pues iniciemos viendo esto de dar gracias. El versículo 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Entonces, Pablo reconoce la necesidad que nosotros tenemos, pues lo ve como una necesidad, ¿no? Debemos siempre, es algo que es requerido, es algo que debería resalir en la vida del cristiano, una actitud de gratitud. Pueda que nos venga más fácilmente quejarnos por nuestro egoísmo, por el viejo hombre que lucha dentro de nosotros, pero aquí vemos esa actitud que Pablo nos dice que es necesaria, que es dar gracias a Dios. Y eso es algo normal, hay la oración, ¿no? a solas con Dios, pero aquí dice debemos, es un conjunto de hermanos y para los hermanos, y dice cómo es digno. ¿A qué se refiere como es digno? Bueno, como es adecuado o debido, es una acción o un carácter que es lo normal, lo necesario, según se espera del cristiano que ha sido redimido, una manera de actuar y pensar. Entonces, eso es la acción de gracias, de cómo es digno, y luego explica esto un poquito más. Antes de ver lo por lo cual da gracias, también dice algo más que es interesante en el versículo 4. Vemos la acción de gracias y luego en el versículo 4 dice, en el principio ahí, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Vale?
¿A qué se refiere? Bueno, tenemos que entender esa declaración como que encaja dentro de la acción de gracias que él hace a Dios. Da gracias a Dios y también se gloria no en, bueno, mirar lo que yo he hecho, como si yo he comenzado esa iglesia y me estoy gloriando en lo que Dios ha hecho como mi persona. No es el sentir de ese gloriarse aquí, ni tampoco como si mira a esos tesalonicenses que son gente grande, que esa iglesia es una acción de gracias a Dios y es más bien ellos reconocían y hablaban de los tesalonicenses pues con acción de gracias a Dios, alabando a Dios y diciendo, mirad lo que Dios ha hecho ahí. Ha cogido a estos pecadores, rebeldes, incrédulos, y Dios ha hecho una obra de gracia maravillosa. Entonces, Pablo y sus compañeros se regocijaban, se gozaban, se gloriaban en la obra de Dios en los tesalonicenses. Y había esto juntamente con la acción de gracias. Hay 3 razones por las cuales Pablo da gracias en los versículos 3 y 4. No sé si os destaca una o dos o 3, viendo los versículos ahí. ¿Qué son las razones que vemos ahí? Porque la fe va creciendo. La fe va creciendo, es una. El amor que abunda, ¿no? El amor es otra, y luego hay una más en el versículo 4. Que es digno. ¿Cómo es digno? ¿Cuál es un comportamiento digno? La paciencia y fe, sí, era la que yo vi. Entonces, estos son los enfoques, y en muchas oraciones Pablo se enfoca pues en la salvación, la obra de salvación y el crecimiento o la santificación de los hermanos, y de tal manera que podemos decir que es un patrón en las oraciones de Pablo y por lo tanto debería ser el nuestro también. Cuando miramos nuestras oraciones deberíamos ver lo por lo cual somos agradecidos, o bueno, lo por lo cual nos gozamos, o lo que es meta nuestra, es vinculado el agradecimiento, el gozo nuestro, con esas metas, con dónde está nuestro corazón, y muchas de esas oraciones tienen que ver con esto. Y aquí dice, debemos siempre dar gracias, de tal manera que eso tiene que formar nuestras oraciones, nuestro pensamiento de lo que es la oración, ver la gracia de Dios en la vida de los creyentes, dar gracias por eso y bueno, también pedir que Dios haga esta obra. La fe que va creciendo. Entonces, en la vida cristiana entendemos que hay un progreso de crecimiento, la santificación progresiva. Ellos iban creciendo y Pablo estaba agradecido por este crecimiento que había. Y a lo mejor miró ayer, la semana pasada, un mes atrás, no veo tanto cambio, pero si miro 6 meses, 1 año, 2 años, digo, uy, en la gracia de Dios, por su gracia, he estado cambiando. Y Pablo daba gracias porque la fe iba creciendo. Creyeron y no es bueno, sí, la vida cristiana no es bueno. Yo creí hace tantos años y se quedó todo ahí. No, es una fe que continúa y también que va creciendo con altos y bajos, pecando, siguiendo en el camino y creciendo en esta fe. Luego dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Había un amor mutuo. Y es fácil, no es fácil, es del viejo hombre que hay dentro de nosotros, el egoísmo, y del egoísmo, del orgullo, sale la amargura, el rencor, y daba gracias a Dios porque había un amor que abundaba en ellos.
Es realmente patético cuando entre los cristianos hay este resentimiento. Y cuando notamos esto en nosotros, tenemos que decir, esto aquí no se queda. Esto ahí hay que resolverlo. Vamos a resolver, reconciliar y mover hacia adelante. El amor que abunda es la segunda acción de gracias. La paciencia y la fe. La paciencia soportando tribulaciones, ¿no? Persecuciones. Entonces esa fe, esa paciencia y hay que notar, Pablo da las gracias porque eso está ocurriendo en unas circunstancias de persecución. En Hechos 17 vemos a Pablo en su viaje misionero a Tesalónica y es persecutado y por lo tanto se va de Tesalónica. También habla de más persecución ahí de la casa de Jason. Y entonces los tesalonicenses estaban padeciendo dificultades, persecuciones, y en medio de esto se veía la gracia de Dios resplandecer de tal manera que estaban creciendo en su fe, amándose los unos a los otros, se daban evidencias de paciencia y como vemos en el resto de la carta pequeña que hay aquí, no es que el asunto era perfecto. Habían problemas en cuanto a, bueno, la creencia, la falsa enseñanza en cuanto a los últimos tiempos que Pablo corrige y también habían personas congregándose que no querían trabajar, eran vagos. Y entonces Pablo trata estos asuntos, pero había crecimiento, había evidencia de la gracia de Dios y nos hace preguntarnos el pasaje, la pregunta, ¿para qué estoy agradecido? ¿Dónde está mi gozo en esta vida? Pablo nos exhorta a tener nuestra mirada hacia las cosas de arriba en Colosenses 3:1. En Mateo 6, 19 al 21, que nuestro tesoro esté en los cielos, no en las cosas que perecen. ¿Dónde está lo que forma, por lo cual estamos siendo agradecidos de día en día? Esto es lo que tenemos que examinar y tratar. Y en la palabra de Dios sí hay peticiones para necesidades temporales. Eso tiene que formar parte de nuestras peticiones, pero que lo que ha de gobernar, lo que tiene que tener la prioridad es lo que es la vida espiritual, la salvación y la santificación. Y podemos notar esto en las oraciones de Pablo. Entonces, el agradecimiento, la fe va creciendo, el amor abunda. He dado todo el punto sin sin avanzar el PowerPoint. La fe va creciendo, el amor abunda y la paciencia y fe son tres razones por las cuales Pablo estaba agradecido. Y dice que esta evidencia de fe en los hermanos sucedía a causa de su esperanza en el juicio futuro de nuestro Señor, en la justicia futura de nuestro Señor. Pues esto es el siguiente punto. Primero el agradecimiento en las dificultades y luego, a continuación, el pasaje nos enseña que oremos confiando en que Dios hará justicia. Y la mayoría del pasaje trata con esta verdad, ¿vale? Esto es lo que vemos en la mayoría del pasaje. Hemos visto lo de cómo es digno y vemos este tema del digno volver a aparecer y lo voy a tratar en un minuto en el versículo 5.
Pero antes dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, versículo 5. ¿Qué es? Bueno, esto que ha comentado antes. Esto es demostración, la manera que ellos van tratando las tribulaciones, demuestra lo que es que Dios volverá y establecerá justicia. Da testimonio a este evento que es seguro que ocurrirá en el futuro, cuando el Señor vuelva. Entonces su fe evidenciaba esto. Dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Pablo toma por sentado aquí lo que explica con más claridad en otros pasajes, que todos los verdaderos cristianos perseveran. Y de tal manera a perseverar como estaban haciendo, pacientes en fe, aguantando. Eso evidenciaba su lugar en el reino de Dios, habiendo recibido la salvación por la fe, de la cual hemos hablado en el versículo 10. Y entonces, tenidos dignos del reino de Dios dentro de este contexto, por el cual asimismo padecéis, entonces subrayadas otra vez las persecuciones y tribulaciones, lo digno del reino de Dios. Entonces el reino de Dios, bueno, Cristo reina en los cielos, habiendo muerto y resucitado por nuestros pecados, y volverá, ¿no?, a establecer su reino finalmente y completamente, terminando con el pecado y la muerte. Ahora vemos descripciones de los creyentes y de los incrédulos. Hay la descripción del creyente como él atribulado y quien recibirá vindicación, o sea, su caso será demostrado, su justificación será demostrada cuando esté en gloria con el Señor. Y luego hay el caso de los incrédulos que atribulan y que padecerán ellos condenación y retribución. Entonces vemos estos dos aspectos desarrollados en el pasaje: los creyentes, que son los atribulados, y los incrédulos que atribulan a los creyentes. Cuando vemos esto, se puede notar los atribulados en el versículo 6, son los que han creído. Se habla de los creyentes en el versículo 10, ¿no?, que son los atribulados que creyeron, y los incrédulos son explicados como siendo los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 8. Los atribulan en el versículo 6. Entonces, en general, los incrédulos, ¿no?, explicados como quieres. Pues en incredulidad no conocen a Dios, no quieren sujetarse a Dios, son rebeldes, y luego, en un aspecto particular, oprimen a los cristianos. Y ellos están recibiendo una persecución directa. En el país en el cual vivimos, a veces es más social. Hay a lo mejor dificultades en la familia, cuando hay incredulidad, no todos son creyentes y habrá oposición ahí. Quizás en el trabajo también, pero hay otros países donde hay una persecución física, que era el caso aquí, que es el caso cuando viajamos un poco al sur, a Marruecos, al Magreb, a mucho del Medio Oriente, otros países también, más allá de estas zonas en el mundo. Entonces, había esa persecución y el atribular a los creyentes. Y luego se habla, de la justicia de Cristo. ¿Qué pasará con los creyentes en el pasaje? Y qué vemos que es la descripción que ocurrirá, la justicia con los incrédulos. En los versículos 5 al 10 hay algunas descripciones.
En el 7 se habla de una descripción para los creyentes y también en el versículo 10. No se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Eso es el versículo... Sí. Dice, sí, justo ahí y justo antes dice, daros reposo con nosotros. Entonces los creyentes que ahora atribulados, dice la palabra que tendremos reposo. Ya de esa tribulación no tendremos más. Dejaremos este cuerpo de pecado, esa lucha por vivir en un mundo contaminado con el pecado y también pues esa opresión directa que hay, sea la manera que la haya, ya no lo habrá más. Y en el versículo 10 dice también, me encuentro en mis apuntes, que estaremos glorificando a Cristo durante toda la eternidad. O sea, eso. Pues glorificaremos a nuestro Dios durante toda la eternidad. Estaremos con Él. No tendremos más pecado y esta entonces es la esperanza que causa el tipo de oración que hay en los versículos 3 al 4. Pensando en esta esperanza que hay, esto gobernaba la situación actual de persecución y dificultad de tal manera a en fe poder dar gracias y amar y ser pacientes. Y luego lo más sobrio es lo que podemos ver, pues que se describe de los incrédulos. Dice en el versículo 6, pagar con tribulación. En el versículo 8, dar retribución. En el versículo 9 hay más descripción todavía, donde dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo más fuerte, por decirlo así, no es que no estarán en el cielo, es que no estarán con Dios durante toda la eternidad, separados de Dios, de su gloria, pagando la deuda de su pecado durante toda la eternidad. Entonces, cada pecado, de la mentiría a un asesinato, que uno diría, bueno, una mentiría, que es un pecado ante Dios, a algo que uno evaluaría como algo más fuerte, un homicidio. Cada pecado se le rendirá, se le hará justicia, no se dejará escapar nada. Y uno mira a su propia vida y dice, uy, cuánto pecado yo tengo. Y tenemos mucho pecado. Pero gracias a Dios hemos sido salvos. Lo que se dice en el contexto es que estos han decidido no creer el Evangelio. Son los incrédulos los que rechazan el Evangelio, no conocieron, no obedecieron al Evangelio, dijeron, no, este Cristo, yo no quiero saber nada, yo quiero hacer lo que yo quiero, lo rechazo, y fuera de Cristo entonces uno está ante Dios con su propio pecado y pagará entonces lo que es la paga del pecado, la muerte. Y aunque los que hemos creído en Cristo merecemos lo mismo, la paga del pecado, como sabemos, Cristo la ha hecho, la ha satisfecho Él y tenemos el perdón completo de todos nuestros pecados en su gracia. Y estos hermanos tenían esta esperanza en medio de dificultades, mirando hacia lo prometido, la justicia que se hará, que estarán con Cristo durante toda la eternidad, sirviéndole de tal manera a poder dejar esto gobernar su situación y dificultad presente.
con una fe creciendo, un amor y una paciencia. Y esto es algo que, claro, reaccionaremos aquí y allá en la carne, pero no ha de ser así, y tenemos que ir creciendo estas áreas que miramos en nuestra vida, pedir perdón e ir creciendo en estas áreas donde nos falta esa esperanza en la práctica y dejar que el Señor nos haga crecer, amar y ser pacientes a la luz de lo que Él nos ha prometido. Entonces el pasaje a la vez nos confronta y nos da un aliento, nos hace pensar en lo que es nuestra anticipación, en cuánto anticipamos esta segunda venida, porque como se ha citado antes, pues si no hay resurrección, pues la fe es vana, pero de manera muy práctica en nuestra vida, esto ha de trasladarse a oraciones así, que no perdamos esa anticipación, sino que nos enfoquemos en ella, pues nuestra fe es escatológica y nuestro tesoro está en lo que hay por venir delante de nosotros. Y lo del cuándo, Pablo dice, cuando el Señor se manifieste, eso fue la lección anterior, ¿no? La otra serie de los últimos tiempos. No voy a abundar mucho en describir esto, sino solamente voy a decir que, claro, la Biblia habla de una serie de eventos futuros y aquí está hablando, entiendo, al final de la tribulación, esto de la llama de fuego, sino que es referencia a Apocalipsis 19, 11 al 15. Entonces, orar en base a esta esperanza y con acción de gracias, eso es un fundamento para nuestras oraciones. Y con esto vemos dos peticiones a continuación, ¿vale? Vemos dos peticiones a continuación. Que oremos pidiendo que Dios obre, ¿vale? Que le pidemos a Dios que obre. Y la petición aquí es, pues otra vez, que seamos dignos del llamamiento. Estaba leyendo un tal autor y dijo, no es muy difícil discernir que Pablo, cuando ora que Dios nos haga digno del llamamiento, claro, ese llamamiento eficaz en la salvación, Dios nos ha llamado y eso fue todo lo que hemos creído, es un llamamiento así eficaz, aplicado. Pero el llamamiento aquí es que vivamos según la salvación que hemos recibido, ¿no? Y no es muy difícil discernir que la preocupación principal no debería ser, ni principal, ni en algunos de los casos de la lista no debería ser nada de preocupación. No debería ser, según Pablo, que lleguemos a ser más exitosos, ricos, populares, sanos, brillantes, triunfantes, felices o hermosos. ¿Podamos pedir para ciertas cosas así? Sí, pero no es el pensamiento principal que vemos en las oraciones de la palabra de Dios, sino más bien lo que podemos entender es que por lo menos lo que esto incluye, al ser digno del llamamiento de la salvación que hemos tenido, que tenemos y tendremos durante la eternidad, tiene que, y voy leyendo aquí, deberíamos volvernos cada vez más santos, abnegados, amorosos, llenos de integridad, empapados en el conocimiento de Dios, deleitados en confiar en y obedecer a nuestro Padre Celestial. Claro, los amorosos aquí se refiere a amar a Dios y amar el uno al otro como hermanos, amar a nuestro vecino también. Entonces, esa es la oración, una petición primordial que Pablo hace aquí. Y esa petición tiene justo antes un énfasis en el versículo 11
en cuanto otra vez a la constancia en la oración, ¿no? Por lo cual, asimismo, pues lo conecta con el pensamiento anterior de la esperanza. Asimismo, por lo cual, oramos siempre por vosotros. En base a esta esperanza, que eso pueda ser un patrón o lo que gobierne nuestra vida de oración, que pueda haber también una acción de gracias, una actitud de gratitud, y que resalgan entonces las peticiones siguientes. Y oramos siempre viendo una constancia ahí en oración. Ay, el despertador. Vamos a detener esto un poquito más. Que podamos tener más denuedo para encontrar un tiempo de calidad. Sea, bueno, ese despertador o en otro tiempo en nuestro día en el cual tenemos esa relación con nuestro Dios y le hacemos esas peticiones. A veces es yo sintiendo esa prisa de este día tengo que hacer esto y esto y esto. Muchas cosas que hacer. Otras veces es descuido, distracción o vaguez. Y tenemos que sentir, bueno, que las maravillas prometidas van a causar que este anhelo que tenemos que de la venida del Señor, que pueda esto causar y cambiar en nosotros para tener oraciones así en nuestra vida de manera regular. La otra petición que vemos es la siguiente. ¿Vale? Está pidiendo Pablo que Dios obre para que se cumplan pues bondad y obras de fe. Y lo pone propósitos de bondad, se podría decir. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe. ¿Y cómo es que se cumple esto? Si estáis conmigo al final del versículo 11, con su poder. Entonces, Pablo aquí está tomando por sentado, presupone que habiendo recibido salvación, reorienta diferentes propósitos en nuestra vida. Dice, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces, propósitos de bondad, obras de fe, que digamos, habiendo recibido la gracia de salvación de Dios, digo, ahora, en vez de orientar mi vida alrededor de esto, estoy orientando mi vida alrededor de lo que Dios quiera. Y me viene a la mente, pues, testificar, compartir mi fe con este vecino. O quizás veo una necesidad en la iglesia y que desea ser de bendición. O invitar, bienvenir a alguien que entra a la iglesia, hacer un estudio bíblico, por ejemplo. Y podría errar en una manera y decir, bueno, tuve esa idea, pero bueno, ese propósito no quiero hacerlo. O de otra manera, pensar, me encargo yo y yo confío que con lo que yo digo y hago, esta persona va a cambiar. Lo que vemos aquí es, bueno, nuevos propósitos, actividades nuevas, pero también que eso es una petición entregada en las manos del Señor para que Él obre. Y que le entreguemos a Dios esas peticiones, confiando que realmente, salvo que Él obre, no va a haber transformación real, duradera en la vida de una persona. Necesitamos que Dios obre para que haya transformación. Y esa petición se hace, y no sé, esto es, solo tiene sentido está por encima de nuestra capacidad intelectual, por lo menos de la mía, y creo que de la nuestra, puedo decir.
De alguna manera, Dios que es soberano, que nos ha creado, que ha contado con nuestros cabellos, nuestros días, Él ha, de manera soberana, hecho que nuestras oraciones son usadas para Él cumplir sus propósitos, que Él usa estas oraciones y obra mediante estas oraciones. Dios obra mediante la oración, por eso le pedimos, y pidiéndole en su voluntad, Él nos cambia, haciéndonos crecer y ser dignos de su llamamiento, obra para que se cumpla bondad y obras de fe. Dios obra en estas oraciones. Entonces, en este punto tenemos que evaluar nuestros propósitos. En mi vida quizá le dé demasiado interés a esto y quizás hasta no sea algo malo, pero que no esté fuera de lugar, que le dé los propósitos, deseos a lo que es céntrico a la obra y el plan de Dios. Y esas peticiones que yo tengo, que las entregue a Dios pidiendo su obra, que Él obre con su poder, porque necesitamos su obra en nuestra vida, en la vida de para quien estamos pidiendo ese cambio, esa santificación o esa salvación. Y el último punto que vemos, hay dos subpuntos. Hay el propósito de nuestra oración y también el fundamento o la base en base a la cual podemos orar. Entonces, el propósito está ahí para la gloria de nuestro Señor. Y en el versículo 12, ¿qué creéis que es el fundamento o la base de la oración? En base a lo que dice en el versículo 12. Por su gracia, eso. Y Pablo nos vuelve a centrar, pone que toda esta oración, este agradecimiento, esta esperanza que nosotros tenemos, esas peticiones, al final, o sea, en últimas, claro, yo puedo tener un propósito aquí, Dios, te entrego esta petición, pero en últimas, esta petición y todas las demás son para la gloria de Dios. Y nuestra carne, el viejo hombre dentro de nosotros, desea gloria y no hace falta mucho tiempo en el Señor para reconocerlo. Y no podemos dejar que los propósitos nuestros, aún sirviendo al Señor, por ejemplo, Señor, salva a estas personas porque esta iglesia en la cual yo estoy va a ser más grande. Vamos a tener reconocimiento. Vamos a ser famosos. Eso sería lo que decía un autor, quizá en términos más fuertes, pero adecuados, sería bastardizar o ilegitimizar nuestros propósitos. Tomar un propósito bueno y para alzarnos a nosotros mismos. Queremos que Dios solamente reciba toda la honra y la gloria. Y bueno, eso en el término espiritual o un trabajo. Como dice, Señor, me mandas a trabajar, provee trabajo y gloria a Dios, y tenemos que trabajar, pero que no se vuelva el trabajo como para alzarme y para yo hacer como mi vida y mis metas fuera del Señor, sino para usarlo, para proveer y para glorificar a mi Dios. Entonces, para su gloria y por su gracia, que hayamos llegado a conocer a Cristo a temprana edad, a los 4 años o a los, 58 años, de ese día hasta el día que nos morimos y hasta durante toda la eternidad, la salvación es por la gracia de Dios, de principio a final. Y Pablo está reconociendo esto. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo,
todo esto es por la gracia de nuestro Dios. Y un comentario justo antes, y dice, en medio del versículo 12, dice, y vosotros en él. Entonces, que nosotros estemos glorificados en él. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿Más gloria para Dios y un poco para nosotros? No, entiendo que se refiere, bueno, al cumplimiento de nuestra salvación. Eso es la glorificación, cuando ya no tendremos este cuerpo de pecado. Y todo cambio que va progresando en nuestra vida, estamos siendo más y más hechos a la semejanza de Cristo por su gracia. Y al final también será la glorificación por su gracia. Y esto le da más gloria a nuestro Dios, que es por su gracia y a su semejanza. Dios merece la gloria porque Él es glorioso. Nosotros seremos glorificados en base a lo que Cristo ha hecho y conforme a su imagen, y Él recibe toda la gloria a causa de esto. Entonces, vemos una reiteración del llamado a estar constantes en la oración, ¿no? Siempre orando, debemos estar orando. Hay lo de las siglas de acá más la S. Vemos en esta oración 3 de los 4 componentes de la oración. La adoración, ¿no? La gloria de Dios, aquí en el versículo 12. No hay la confesión en esta oración. Vemos el agradecimiento en los versículos 3 al 14. Y también vemos las peticiones en el versículo 11. Y bueno, en los versículos 5 al 10 vemos un componente esencial para toda oración, ¿no? La fe y la esperanza que tenemos, que es razón por la cual le oramos a nuestro soberano Dios. Entonces, en base a lo que hemos visto en este pasaje, que nos dé el Señor en su gracia una urgencia para estar orando concorde al regreso de nuestro Rey, que esto cause una cierta formación, orientación en nuestra vida de oración. Es mi petición para mí y para vosotros, que Dios nos ponga más de rodillas a la luz del reino suyo que viene. Y eso pensando en mañana, al despertarnos, entonces, ¿qué ocurrirá ahí? ¿Hay preguntas o comentarios? Yo quería hacer un comentario en cuanto a la solución de que nosotros pasamos los cristianos.